Aquí estamos con el problema número 18 del libro de mecánica de los fluidos e hidráulica de Giles. Para este problema vamos a usar la tabla 3, la cual es del mismo libro y es indispensable para este problema. Esta es la tabla. Aquí ajusté los datos que nos da el problema para resolverlo. La tubería es nueva de fundición y con todo esto hay que encontrar el valor del diámetro de la tubería. Ahora hay que usar el teorema de Bernoulli para este problema, con lo cual nos quedaría así, de esta manera. ¿Pero por qué quedaría así? Bueno, porque en el problema no se presenta ningún mecanismo, como una bomba por ejemplo, que le añada energía, ni tampoco una turbina que extraiga energía. Por lo tanto solo hay pérdida de carga durante el transcurso del fluido. Esta sería la pérdida de carga, que se escribe o simboliza como HL. Aquí en la fórmula que nos quedó podemos indicar que la velocidad en el punto A y en el punto B de la tubería son las mismas. Por lo tanto, estas se anulan entre sí. Y bueno, ahora la fórmula nos quedaría así: que la presión en A sobre el peso específico más la cuota en A menos, ahora vamos a la sección B, aquí está la presión en B sobre el peso específico más la cuota en B. Todo esto lo igualamos a la fricción por la longitud de la tubería por la velocidad al cuadrado dividido en el diámetro 2G. Esto que tenemos acá sería la caída de altura piezométrica. Teniendo esto, recordemos que hay que calcular el diámetro. Lo malo es que tenemos dos problemas: no conocemos ni la fricción ni tampoco conocemos la velocidad del fluido. Recordemos que la fórmula del caudal es el área por la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es igual a caudal sobre el área. Así. Reemplazando esto en esto, quedaría así. Vamos a borrar esto y ponemos caudal sobre área al cuadrado. Así. Bueno, ahora insertemos todos los datos y números que tenemos en esta ecuación. Una flechita, nos quedaría así: 64, donde es la caída de altura piezométrica, es igual a la fricción por la longitud por el caudal, que es 1 al cuadrado dividido en el diámetro por 2G. Y abajo nos quedaría el área. Todo esto al cuadrado. El paréntesis al cuadrado que está en el denominador indica el área de la tubería, porque como sabemos esta es pi por diámetro al cuadrado dividido en 4. Ya usando nuestra calculadora con los números que tenemos, tendremos que 64 es igual a 198,3 fricción sobre el diámetro a la quinta. Y despejando el diámetro a la quinta nos quedaría que es igual a 3,1 por la fricción. Con esta formulita vamos a empezar a trabajar ahora. Aquí la coloqué. Ahora hay que trabajar con esta fórmula. Podríamos pensar que sería sencillo determinar el valor del diámetro, ya que solo nos queda en función de la fricción. Pero nos daremos cuenta que no se puede calcular la fricción ni siquiera con el diagrama A1 que hemos usado tantas veces en clase. Así que lo que se hace es lo siguiente:
hay que inventar un valor de la fricción. Vamos a ponerle 0,03. Yo voy a colocar 0,03 porque sería un poquito más complicado de lo que sale en el libro de Giles. Pero bueno, esto no es muy complicado si se aprende a hacer como lo voy a explicar ahora. Teniendo la fricción, acuérdense que esto lo inventamos, podemos calcular el diámetro. Solo hay que colocar 0,03 acá. El diámetro nos va a dar que es igual a 0,622 metros. Para esto podemos pensar que está listo, pero no puede quedar así, ya que esa fricción la hemos inventado. Así que lo que hay que hacer ahora es usar la tabla 3. Vamos a sacar la tabla, está por aquí. Esta nos indica valores de fricción por 10 a la menos 4, según dependiendo de la velocidad y el diámetro de la tubería. También tiene mucho que ver el tipo de la tubería, que puede ser vieja, usada, nueva o muy lisa. Esto es importante, ya que los valores, si nos equivocamos en ese detalle, la diferencia es mucha entre una fricción y otra. Recordemos que el tipo de tubería es nuevo, como lo indicamos al principio. Con esta tabla podemos comprobar si la fricción que inventamos era la correcta. Insertamos el diámetro calculado en la fórmula de la velocidad. Este lo colocamos aquí. Con esto nos daría que, pongámosles entonces, velocidad es igual a, con la calculadora nos va a dar 3,291 metros por segundo. Así. Ahora la velocidad nos da, aquí la colocamos, teniendo el diámetro y la velocidad, miramos la tabla y vemos que indica lo siguiente. Teniendo la velocidad la aproximamos a 3 y el diámetro lo aproximamos a 60 centímetros. Nos queda la tubería nueva y la velocidad está acá, aquí, 170 por 10 a la menos 4. Nos dice que la fricción es de 0,017. Vemos que las fricciones son distintas, por lo tanto el diámetro calculado anteriormente no está correcto. Tenemos que volver a repetir este paso hasta que el valor de la fricción de la tabla concuerde con la fricción inicial. Entonces seguimos, colocamos esta fricción en la formulita y nos da que, calculando, 0,555 metros. Así. Entonces, colocando esto en la fórmula de la velocidad, nos da que la velocidad es igual a 4,13 metros por segundo. Y ahora volviendo a repetir lo de la tabla. El diámetro lo aproximamos a ver, 60 centímetros, y la velocidad la aproximamos a 4,5 metros por segundo. Vemos que ahora nos da 165. Fricción igual a así. Ahora volvemos a darnos cuenta que no es la misma fricción con la que empezamos, por lo tanto ese diámetro tampoco está correcto. Ahora volvemos a repetir el paso que ya hemos hecho previamente. Ahora el diámetro nos va a dar, colocándolo acá, 0,5518 metros. Entonces la velocidad es igual a 4,18
metros por segundo. Esta velocidad la aproximamos a 4,5 según la tabla, aquí, y el diámetro también a 60 centímetros. Antes estábamos aquí y ahora la velocidad de 4,5 acá, 165. F es igual a 0,0165. Ahora nos vamos a dar cuenta que sí concuerda con lo que usamos anteriormente. Este con este, entonces ese diámetro es el correcto. Bueno, como explicación, en estricto rigor podríamos decir que el diámetro calculado no es como exactamente el de la tubería, ya que los valores que obtenemos de diámetro y velocidades los vamos aproximando a lo que dice la tabla antes de calcular la fricción de la tubería. Si quisiéramos un resultado pero bien perfecto, tendríamos que tener una tabla inmensa y con una gran cantidad de datos, centímetro por centímetro. Pero como vemos, la tabla aquí va de 5 en 5, así, de aquí empieza de 10 en 10, de 15 en 15 y así sucesivamente. Tendríamos que tener una tabla inmensa para eso. Pero con la forma en que se hace podemos asegurar que el resultado obtenido está prácticamente exacto. Así que el diámetro es prácticamente 0,5518. Así. Finalmente, ya calculado nuestro diámetro, podemos terminar nuestro ejercicio sacando el valor del número de Reynolds para saber cuál es el tipo de flujo con el que estuvimos trabajando. Como al final terminamos conociendo el diámetro y también la velocidad, aquí está, los valores los usamos vamos a hacerlo por acá. El número de Reynolds es igual a velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática la podemos saber gracias a la tabla 2. Supongamos que la temperatura del agua será de 20 grados Celsius. Aquí 20 grados. Es como 1, pongámosle 1, por 10 a la menos 6. Es igual a 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Así quedaría. Quedaría así. La velocidad multiplicado por el diámetro. Todo eso dividido en 1 por 10 a la menos 6. Usando la calculadora nos dará que esto es igual a 2.306.524, lo cual se escribiría así aproximadamente. Y con esto sabemos que es un flujo turbulento. Así sería. Y bueno, aquí termina nuestro ejercicio. He calculado el diámetro de esta forma. Al final calculamos el número de Reynolds. Bueno, eso sería.